Bueno, hablando de honestidad o falta de, déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla porque hay que hablar de la falta de honestidad intelectual, del miserable papel que está jugando Raimundo Rivapalacio, desde donde lo mismo publica una amenaza contra aquellos que le hemos apostado a la transformación de México, que al chisme, a la tergiversación, ahora intentando sembrar la insidia entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El maestro Ricardo Sevilla ya llegó para hablar sin censura. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarte y saludar al público también este lunes. Y bueno, sí, en efecto, el resentimiento y la inquina de Raimundo Rivapalacio contra el presidente López Obrador no se colma con nada. Hoy este pseudoperiodista, dueño del semanario Eje Central, escribió en el periódico de su jefe, Manuel Arroyo, en El Financiero, que la prudencia del presidente Joe Biden no significa aceptación a las posturas del presidente mexicano. Según él, lo deja que diga lo que quiera, pero en lo fundamental, de acuerdo con este intrigoso, sigue apretando. Él sostiene en el semanario Eje Central y en El Financiero, en esa columna que replica y que vende por todas partes, que los presidentes, el mexicano López Obrador y Joe Biden, el estadounidense, conversaron por teléfono sobre la migración y la estrategia de cooperación, pero que todo fue aparente, que todo fue un fracaso. De acuerdo con él. Hay que recordar, público memorioso, para dar contexto, que el viernes por la tarde, el 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde el tema central fue precisamente el tema migratorio y sus implicaciones para ambas naciones en la reducción de los flujos de manera constructiva. Y eso no lo informó Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia. Es decir, no fue algo que informara la presidencia de la República, lo informó la Casa Blanca. Entonces, que no nos venga con tarugadas Rivapalacio. Esta reunión duró aproximadamente 50 minutos y ambos mandatarios, Vicente, público memorioso, exploraron las estrategias a fondo que actualmente se implementan en México, en Estados Unidos y en Centroamérica, a fin de reducir la migración que busca llegar al país vecino del norte a través de programas para el desarrollo de dichos países. Entonces, esos son los datos duros. Eso es lo que dice la Casa Blanca, esos son las notas que traen los medios de comunicación estadounidenses, no los trae Milenio, no los trae Forbes, no los trae el Universal. Pero ahora resulta que la realidad palpable no entra en la cabeza dura de Rivapalacio, quien en un texto lleno de ponzoña y plétora de mala leche, titulado Chantajes inútiles a Biden, sostiene hoy que el presidente de México en el corto plazo se está saliendo con la suya, pero que según él, López Obrador está sembrando el camino de heridos y agravios. Y nos sale con la tarugada otra de que la síntesis de eso es que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido envuelto en la retórica nacionalista. ¿Cómo odian esa palabra, el nacionalismo? Sobre la reforma eléctrica que llevó, según él, a que en diciembre un grupo de empresarios pidiera al secretario de Estado, Anthony Blinken, que lo removiera, porque no estaba defendiendo los intereses de su país, afectando al sector privado. ¿Y cuáles son los datos duros de Raimundo Rivapalacio? Ninguno. ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuáles son las fotografías? ¿Cuáles son los audios? Ninguno. Son puras inferencias al estilo de sus amigos, de Sergio Sarmiento, de Carmen Aristegui, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, y bueno, en general de todos estos soquetes. Ahora, el amigo precisamente de Enrique Krause,
Krause, porque es su buen amigo desde hace muchos años, dice que públicamente las cosas se transmiten diferente para minimizar los daños en México. Patrañas de Riva, a quien algún atinado crítico ha llamado justamente por estas tarugadas y payasadas, Raimundo Riva Payaso. Por si fuera poco, Vicente, Riva, siempre insidioso, sostiene que el presidente López Obrador en su momento tuvo que ceder a las presiones de Trump y se dispuso a enviar miles de soldados a la frontera con Guatemala para frenar la migración hacia Estados Unidos. En su habitual defensa de Marcelo Ebrard, porque es un ebrardista, Riva la emprende contra la ex embajadora de Washington, en Washington, Marta Bárcena, quien según este insidioso fue quien negoció a espaldas del presidente de México y de Marcelo Ebrard el programa Quédate en México. Para nadie debería saber un secreto público memorioso que Ebrard tiene una enorme animadversión por Marta Bárcena. Eso hay que decirlo, aunque se enojen los ebrardistas. Sí, tiene una enorme animadversión por Marta Bárcena, que hay que decirle al público memorioso que es precisamente tía de Beatriz Gutiérrez Müller. Es su tía. Y entonces él ha supuesto que hay un acercamiento enorme entre Marta Bárcena y Beatriz Gutiérrez Müller para acercarlo a alejarlo, de la presidencia, pero no es así. Estos son puras intrigas. Que no se nos olvide, público memorioso, quién es Riva Palacio. Acuérdense que nosotros en su momento hemos dado a conocer quién es este sujeto, amigo de Ebrard Casaubon, y que tiene una buena amistad precisamente con él, sobre todo cuando Ebrard era jefe de gobierno capitalino. Que no se nos olvide que en ese momento fue cuando nombraron a su esposa, a la esposa de Riva Palacio, Irene Muñoz, coordinadora general de gabinetes de la Ciudad de México. Son super cuates. Esos son los datos duros. En los repositorios oficiales de enero de 2010 a julio de 2012, Irene Muñoz Trujillo, pareja sentimental de Riva Palacio, trabajó bajo las órdenes directas del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que no se nos escape, público memorioso, que en mayo de 2019 apareció una lista que exhibía el nombre de 36 periodistas, pseudoperiodistas, que a la postre serían llamados chayoteros y con justicia. Y en esa lista se podía observar, entre otros, los nombres de Enrique Krause, Federico Arreola, Beatriz Pajés, Ricardo Alemán, ese pútrido, Pablo Iriart y, claro, Raimundo Riva Palacio. Entonces, que no nos venga con inferencias, porque nosotros le vamos a responder siempre con datos duros. Que él maneje que esta campaña supuestamente de López Obrador es para desacreditar periodistas, es una locura. No es de esa manera. No se nos olvide tampoco en ningún instante que este señor fue empleado de Carlos Salinas de Gortari. Sí, entre 1988 y 1990 fue director precisamente de la agencia de noticias Notimex. ¿Y quién era el presidente en ese momento? Carlos Salinas de Gortari. Que no se nos olvide tampoco que la empresa estrictamente digital Sociedad Civil hasta hoy ha recibido dinero de diferentes gobiernos. No solamente ha recibido dinero del gobierno federal en la época de Peña, de Calderón, de Fox, sino que además también ha recibido de diferentes gobiernos estatales. Nosotros lo dimos a conocer con datos duros. Este señor tiene el apoyo de diferentes gobernantes, por eso tiene la ayuda de Miguel Ángel Mancera. Hay fotografías, nosotros también las dimos a conocer, donde está Miguel Ángel Mancera con Irene Trujillo muy abrazados en una fiesta. También estuvo trabajando como difusor
de esas grandes obras que hacía, entre comillas, Miguel Ángel Mancera. Ha trabajado bajo las órdenes de Marcelo Ebrard. Vean con lupa, público memorioso, que estos señores tienen una entrañable amistad, el canciller y el ex procurador general de justicia del Distrito Federal, que antes era uña y mugre y que ahora ya no. Que no se nos olvide tampoco que Riva fue ex empleado del empresario argentino Carlos Ahumada, que fue director del periódico fallido El Independiente y que no ha podido aportar una sola prueba ni un dato duro sobre sus dichos. En algún momento nos tildó a ti y a mí, Vicente, y a otros compañeros de ser tejedores de propaganda. Dijo que iba a dar a conocer unos datos duros, una información periodística, y lo estamos esperando. Ya hasta nos amenazó, dice que se va a hacer una lista, la semana pasada lo dijo, y que prácticamente se las vamos a pagar. Entonces, que no se jacte de boberías, porque nosotros sí sabemos de qué pie cojea y que su esposa ha ocupado cargos estratégicos en el gobierno mancerista de la Ciudad de México y en el gobierno ebrardista. Entonces, que no nos venga con intrigas. Las cosas entre el presidente estadounidense y el presidente de México van viento en popa, pero como ya nadie lo lee, entonces tiene que inventarse un chistorete, Raimundo Rivapayazo. Pues mi querido Ricardo, creo que has dejado claro nuevamente de qué personajes estamos hablando y que por mucho tiempo estuvieron muy cercanos al poder y que ahora son los damnificados de la 4T, por eso escriben lo que escriben. Así es, querido Vicente. Y pues bueno, al ratito, para que no se le olvide al público memorioso y sobre todo a ello, pues vamos a poner en nuestro Twitter y vamos a robarlos ahí los folios, las imágenes del billete que recibía, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Ahí recibían buena lana. Imagínate, por un banner, 200,000 varitos. Está muy bien. Y no son inferencias, les vamos a demostrar al público memorioso, les vamos a poner ahí la factura electrónica, así con los sellos de Eje Central, para que, a ver si tienen la cara dura para decirnos, no, Sevilla, eres el tejedor de propaganda, eso es una mentira. No, se los vamos a poner en la cara y sobre todo también para que el público sepa frente a qué personajes aviesos estamos trabajando los periodistas de investigación. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente precisamente para que apoye tus trincheras independientes, tus espacios? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme porque se necesita esa fuerza para luchar en contra de estos tergiversadores de la información. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros, en el programa que tenemos a través de YouTube, los datos duros MX, así, todo de corridito, suscríbanse, denos ese apoyo. Aquí en Sin Censura estamos participando alrededor de las 11 de la mañana para hacer chillar a la víbora, esta víbora neoliberal. Y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, al público y a todos en producción. Muchas gracias. Aquí nos vemos, Ricardo Sevilla, mañana si todo sale como todos los días. Aquí nos vemos para seguir hablando sin censura. El maestro Ricardo Sevilla, formando parte de esta transmisión y de esta cobertura.